Bienvenidos a Duets. Como sabréis, en Duets buscamos gente con valor, gente que aporta algo a la sociedad. Nuestros invitados son gente no es famosa y es gente que cada día se esfuerza por colaborar por una sociedad mejor, que aporta valores a su gente. Me gustaría presentaros hoy a David Jiménez. David. ¿Qué tal? ¿Qué diferencias más importantes percibes en la gestión de recursos humanos entre las empresas excelentes o las que son mediocres? Bueno, básicamente la gestión tiene que ser enfocada a personas excelentes, obviamente, ¿no? Hay muchísimas empresas que no deciden apostar, yo creo, en mi opinión, lo suficiente por las personas. Y cuando tú no apuestas por tener a las mejores personas, por fomentar equipos de alto rendimiento, personas que tengan un desempeño alto y sostenido en el tiempo, si tú no luchas por eso, tu empresa no va a ser excelente nunca, ¿no? Y por tanto va a ser mediocre. Entonces, todas las políticas de recursos humanos que tienen que hacerse y todos los procesos que tienen que hacerse desde recursos humanos tienen que estar enfocados ahí. Es decir, en invertir presupuesto para formar y desarrollar a las personas, en tener planes de carrera profesional que te permitan evolución dentro de la compañía, el que tú hagas políticas, lógicamente, de compensación, políticas de retribución, políticas, bueno, pues al final son aspectos que hacen diferenciar a la empresa y por tanto hacen diferenciar a la persona. Y eso esa política en recursos humanos le va a diferenciar de una empresa mediocre. ¿Pero centrado solo en la técnica o también en el nivel personal, en el talento relacional, por decirlo así? Bueno, es que el talento relacional es importantísimo. Muchas veces, y de hecho, lo observamos en las empresas todos los días. Al final parece que cuando tratamos de gestionar el talento de la gente, cuando tratamos de formarles, de desarrollarles, nos estamos focalizando en las habilidades que le hacen falta para desarrollar las actividades del día a día, ¿no? Y decimos, si a ti te hace falta conocer esa tecnología para trabajar, pues vamos a formarte en esa tecnología, ¿no? Pero hay que ir mucho más allá. O sea, una empresa tiene que fomentar la creatividad de las personas, que las personas tengamos un espíritu emprendedor, que seamos innovadores, que hagamos las cosas de manera distinta. Luego, aparte, pues el añadido que siempre se trabaja, pues del compromiso, de tu contribución, de tu trabajo en equipo. Ese tipo de cosas hay que trabajarlas realmente, o sea, que no solo en la parte técnica, sino que focalizar mucho el esfuerzo en ese otro ámbito. ¿Y qué es, en tu opinión, lo que provoca más deterioro en una empresa? Bueno, yo creo que cuando las personas en una empresa no te sientes reconocido, por ejemplo, es uno de los aspectos que provoca un deterioro en una empresa. El reconocimiento me parece muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en una empresa, llevamos trabajando muchos años y sientes que no te reconocen? A veces un gracias o a veces el decir que has hecho algo bien es muy fácil, ¿no? Es muy sencillo, pero nos cuesta, ¿no? Es como cuando decir te quiero a tu madre, ¿no? A tu padre te cuesta, ¿no? Pero el deterioro, yo creo que la falta de reconocimiento, la no correcta gestión del talento, y yo creo que el hecho de no hacer partícipes a las personas de la estrategia de la empresa, de la misión de la empresa, de los objetivos de la empresa, te hace sentir que no eres parte de un equipo, que no eres parte de ella, ¿no? Entonces yo creo que al final terminas viéndote como un número, ¿no? Muchas veces en la expresión, yo es que soy un número. Y yo creo que es una de las cosas por las que una empresa al final no funciona y en mi opinión se deteriora. ¿Y cómo crees que se siente, o sea, cómo harías tú que por ejemplo, gente que trabaja para ti se sintiera valorada? O sea, ¿cómo crees que se consigue que una persona se reconozca y diga, están reconociendo mi trabajo? Bueno, yo creo que al final una de las cosas que tiene que trabajar una empresa, y yo creo que es responsabilidad de recursos humanos, es establecer una correcta política de reconocimiento, un programa de reconocimiento. Y que no nos duelan prendas en reconocer a una persona cuando lo hacen bien. Y a veces cuando una empresa muchas veces se piensa incluso en hacer una política de reconocimiento, un programa de reconocimiento, porque se piensa que cuesta dinero. Y es que no, a lo mejor no cuesta dinero hacer un programa de reconocimiento. O sea, que tú hagas una cosa bien, a lo mejor sales a un auditorio y te aplaude la empresa porque has hecho bien un proyecto y te están reconociendo sin necesidad de haber invertido nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas principales y yo creo que es responsabilidad de recursos humanos en este caso, ¿no? Y nosotros, de hecho, yo he trabajado en programas de reconocimiento de manera, vamos, desde hace ya muchos años para acá, ¿eh? ¿Cuáles son las claves que tú ves fundamentales para que una persona sea más competitiva? Bueno, yo lo tengo claro. Para que una persona sea más competitiva desde el punto de vista de formación y desarrollo, él o ella tiene que ser protagonista de su desarrollo. Realmente tú eres más competitivo si quieres serlo también, ¿eh? O sea, la empresa te tiene que ayudar, como decía antes, pero tú tienes que querer serlo.
Muchas veces, ¿cuántas veces vemos a una persona que le decimos, oye, tú trabaja tu plan de desarrollo individual, ten en cuenta o ten en mente tus objetivos, mira a ver qué necesitas para poder alcanzarlos, cuál es tu área de mejora o cuál es la fortaleza en la que te quieres apalancar, y vamos a ver qué hacemos desde el punto de vista de formación y desarrollo, ¿no? Pero la persona tiene que ser protagonista de hacer eso, la persona tiene que querer hacer eso. No consiste en que te quedes sentado en una silla a ver cómo la empresa te forma, como me preguntabas, de formación o desarrollo, o desarrollarte para hacerte más competitivo. Entonces yo creo que la clave, desde formación y desarrollo para hacerte competitivo, es que la persona sea, nosotros decimos el owner, ¿no? Pero eres el responsable de tu desarrollo y tienes que implicarte en él. Y esa es un poco mi visión, vamos. Ya te voy a hacer una pregunta un poco más personal, porque tú, además del trabajo que desempeñas dentro de Telefónica, tienes otra afición. Cuéntanosla tú. Me lo notas cuando sonrío, ¿verdad? Sí, que me hace ilusión, se te cambia la cara por eso. Pues yo soy el vicepresidente de un club de fútbol, de una escuela de fútbol, que bueno, pues tenemos 500 chicos, tenemos muchísimos equipos federados aquí en Madrid. Incluso tenemos un primer equipo que juega en Segunda División B, que es una categoría pues prácticamente se puede considerar que es semiprofesional. Y la verdad es que es un hobby que hago más allá de mi trabajo, al que le dedico muchas horas, que al final me copa gran parte de la tarde, noche y noche, y ese es el hobby que tengo. ¿Y les enseñáis a los niños algo que crees que les va a servir en el futuro para trabajar en una empresa? Claro, yo creo que, o sea, mi ilusión, que era el motivo por el que me animé a hacer esto, aparte de que colaboraba hace años, pero me ha animado a meterme pues más profundamente en el tema, precisamente era el intentar ver cómo le puedes aportar a los chavales, ¿no? Nosotros tenemos chupetines, que son niños de 4 años, que cuando van andando les ves con la mochila, que solo asoman un poquito de cabeza y un poquito de pies, pero nosotros pensábamos o yo pienso que les podemos empezar a aportar desde edades muy tempranas, ¿no? Tampoco consiste en que de repente yo vaya a la escuela y apliquemos una política de gestión del desempeño, ¿no? y de repente una política de compensación y cosas de ese estilo, no es eso, sino que sí que es verdad que puedes aplicar experiencias de las empresas, saber cómo funcionan las empresas desde dentro, para saber qué valores les puedes inculcar desde muy pequeños y ser copartícipes de la educación de los chicos, que lógicamente pues la responsabilidad es de los padres, pero yo creo que también nosotros podemos contribuir, ¿no? Y ese es el objetivo, fundamentalmente. ¿Y qué valores inculcáis en los niños? Pues mira, dependiendo de la edad, ¿no? Porque cuando empiezan muy pequeñitos, pues empezamos a darles... fundamentalmente nos centramos en la parte de organización, organización desde el punto de vista de cómo se organiza el niño, ¿no? A los pequeños les ponemos en las botas, cuando son muy pequeñitos les ponemos velcro para que se aten las botas, ¿no? Cuando van avanzando les ponemos cordones y lógicamente ellos empiezan a atarse los cordones, un ejercicio de coordinación, ¿no? Empezamos a hacer que sean ellos responsables de prepararse las mochilas para ir a jugar, ¿no? En un ejercicio de organización, ¿no? Que no se les olvide nada, porque si se les olvida la camiseta de juego no pueden jugar, ¿no? Y empezamos a enseñarles dentro de la práctica del fútbol y de las técnicas, pues lógicamente a cómo saber tomar decisiones, incluso cómo poder interactuar con otros compañeros del equipo, ¿no? Cómo trabajar en equipo, esa sensación de que al final tú trabajas en proyectos comunes, ¿no? El proyecto común en este caso meter gol, o ganar al equipo contrario, o no, es jugar, ¿no? Depende de la edad, ¿no? Porque si no me vas a preguntar por la competitividad de los chicos. Pero sí que es verdad que al final ese tipo de valores, al final los inculcas y yo creo que es fundamentalmente los que nos centramos, ¿no? ¿Y qué valores, o sea, qué valores inexcusables les grabáis a los chavales? Pues la del esfuerzo, fundamentalmente el esfuerzo, es el compromiso, porque al final tú jugar al fútbol, como jugar o practicar cualquier deporte, donde tú estás compartiendo con otros compañeros, exige un compromiso por tu parte, ¿no? Un esfuerzo y sobre todo pues unas ganas de hacer las cosas cada día mejor, ¿no? Que al final es lo que tienes que tener en la empresa, tú cada día tienes que ser mejor. En el fútbol, como en una empresa, sobrevives si cada día eres mejor. Sí. Eso es así. Está claro. ¿Por qué estás siempre sonriendo, David? Pues mira, porque mi abuelo Cirilo, que en paz descanse, el hombre me decía siempre que en la vida hay que ser feliz, o por lo menos intentarlo, siempre sin hacer daño a terceros, ¿no? Y la verdad es que lo aplico, o sea, intento ser feliz, intento ser optimista y tomarme la vida así, ¿no? Por eso siempre que puedo, pues sonrío, y si encima la entrevista es estupenda como esta, pues me hace sonreír más aún. Muchas gracias. Bueno, David, pues hemos acabado nuestro tiempo, te agradezco sinceramente que vengas hoy aquí y me gustaría hacerte entrega de, lo primero, un obsequio, ¿vale? Que es un libro, El Management en el Dislate.
Ah, fenomenal. Y también de las preguntas para que tengas un recuerdo de Estupendo. Dues. Lo que falta es la última, ¿no? Que es la que no, Esa estaba, ¿verdad? esa luego la apuntamos. Pues te lo agradezco mucho, Julián. David. Muchísimas gracias por invitarme. A ti. Muy amable. Gracias.